4 escritores contra el narco César López Cuadras y la precariedad del traficante. En abril de 2013 Ediciones B puso en circulación la novela 4 muertos por capítulo, unos días después de la muerte de su autor, el escritor sinaloense César López Cuadras, 1951-2013. El libro rompe desde su inicio con la redituable mitología que domina en la narconarrativa actual para a cambio ofrecer una de las más fascinantes interpretaciones literarias que se ha escrito del fenómeno en los últimos 20 años. Se trata de una joven estadounidense que viaja a Sinaloa para entrevistar a Pancho Caldera, quien en otro tiempo había sido el chofer de la familia Cimental, un poderoso clan de narcotraficantes. La estadounidense se propone escribir un guión cinematográfico para narrar la épica catástrofe de la familia. Con cada capítulo, sin embargo, Pancho Caldera desmitifica el poder de los traficantes y advierte los límites políticos del crimen organizado. La familia Cimental funciona como metáfora de las genealogías de traficantes cuyo ascenso y caída pueblan la mitología del narco. Ellos se saben arrinconados por unas cuantas opciones de supervivencia y finalmente son destruidos por la tragedia y la violencia de Estado, pero, sobre todo, por la propia precariedad de su existencia. Pancho explica a la estadounidense: lo interesante de la historia no es el asesinato entre hermanos, mi güera. Hechos horrendos de ese calibre suceden todos los días. Y basta abrir la sección de nota roja de cualquier periódico para empaparse las manos en sangre con los crímenes más horribles, mismos que, en la siguiente entrega, serán borrados del top 10 del show Blood por otros más espeluznantes. Aunque construye el relato a partir del motivo más fundamental en toda narrativa de violencia, el bíblico asesinato entre hermanos, López Cuadras se aleja del efectismo habitual del periodismo que reproduce la gran mayoría de narconovelas. Sin la absurda fantasía de cárteles, capos y sicarios que someten a policías, militares y políticos por igual, 4 muertos por capítulo recrea con maestría un mundo independiente del imaginario oficial que insiste en un país controlado por traficantes, pero que en realidad sigue gobernado por el poder oficial y su implacable monopolio de la violencia legítima. Así, Pancho aconseja a la estadounidense: desconfía de los que hablan en nombre de la ley. La novela se estructura como un problema de representación del narco. Caldera debe explicar la naturaleza del negocio a una gringa habituada a la mitología hegemónica que asume a priori que toda historia de traficantes será principalmente un catálogo atroz de crímenes. Recordemos que la gringa busca escribir un guión cinematográfico y que Caldera, para obtener favores sexuales, está dispuesto a entretener para corroborar sus expectativas de violencia. Con enorme astucia, López Cuadras formula una novela para satisfacer un doble deseo: el de la gringa en busca de un mito y el de Caldera en busca de sexo. Toda visión del crimen organizado, parece decir López Cuadras, se funda en un deseo insatisfecho por percibir algo más que la simple realidad. En este problema de representación compiten dos registros privilegiados por la narrativa del narco: el cine y la novela. Pero, desde la perspectiva de López Cuadras, ambos se complementan para generar una interpretación verosímil del tráfico de drogas. Conforme avanza la narración, sin embargo, Caldera admite que debe recurrir a estrategias llamativas de narración para poder mantener la atención en vilo. De ahí el título de la novela. Como regla sensacionalista para producir tensión narrativa, Caldera incluye 4 muertos por capítulo. El experimento, desde luego, fracasa. La novela y el guión de cine pronto deben confrontarse con lo real del narco que Caldera no puede pasar por alto. Aunque instiga acción, violencia y sexo gratuitos en la novela /guión, su conocimiento crítico del narco y de la familia Cimental termina por minar su propia mitología. El primer efecto de la desmitificación que lleva a cabo Caldera opera sobre el lenguaje común utilizado para referir al narco. Así, Caldera deconstruye desde el principio del relato aquello que los periódicos llaman narcotráfico, pero quienes hemos habitado en sus tripas, engullidos, regurgitados y vueltos a tragar, si es que no arrojados por el culo, le llamamos el negocio a secas. Luego de esa reconfiguración léxica, López Cuadras transforma la tan conocida historia universal del narco en México que se repite en las biografías magnificadas de figuras como Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo Fuentes o Joaquín El Chapo Guzmán. Ajeno a la inverosímil vida y obra de capos que protagonizan incontables narcocorridos, películas y novelas, López Cuadras imagina críticamente la vida de traficantes provincianos limitados por los poderes reales del Estado. Para no revelar las claves de la trama, me limito a reproducir 3 lecciones cruciales que hacia el final de la novela Pancho Caldera ofrece a la estadounidense para comprender el narco. Ya no es posible distinguir entre buenos y malos, pues narcos y policías trabajan en franca asociación.
Los supuestos cárteles no tienen el poder internacional que se les atribuye y ninguno ejerce, ni en espacios reducidos, un control absoluto del mercado. Y 3. Todos los traficantes pierden, desde los más pequeños hasta los más grandes, sea porque caen en prisión, los maten o los desplacen desde los verdaderos centros del poder. La aguda condena a esos verdaderos centros del poder se combina en la novela con una memorable serie de personajes que muestran la solidez narrativa de López Cuadras, solo comparable, a mi juicio, con libros como Contrabando, 2008, de Víctor Hugo Rascón Banda, El lenguaje del juego, 2012, de Daniel Sada, Septiembre y los otros días, 1980, de Jesús Gardea o incluso 2666, 2004, de Roberto Bolaño. Los notables logros del proyecto literario de López Cuadras, irónicamente, son en su mayoría tan desconocidos en México como esos libros de Rascón Banda y Gardea, o tan superficialmente leídos como los libros de Sada y Bolaño. Ganador del Premio Sinaloa de las Artes, López Cuadras es autor de 4 novelas y un libro de cuentos, una bibliografía por ahora admirada por un público reducido, en su mayoría escritores y académicos. Como ha señalado Genei Beltrán Félix en una reseña, López Cuadras es acaso uno de los secretos más inexplicablemente relegados de la narrativa mexicana. Buscar en una librería un ejemplar de su primera novela, la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, 1996, resulta tan infructuoso como encontrar libros de Gardea, incluso los editados por el Fondo de Cultura Económica. Una suerte similar ha corrido Contrabando de Rascón Banda, que ganó el premio Juan Rulfo de novela en 1991, pero que debió esperar hasta 2008 para ser publicada póstumamente por la editorial Mondadori. En 2013, durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México, vi cómo los sobrantes de esa única edición se remataron entre los puestos de libros que se encuentran a un costado del palacio. En los circuitos literarios mexicanos, tan acostumbrados a las balas y la sordidez, las novelas que no recurren a los lugares comunes tan rituables de la narcoviolencia, la marginación y la pobreza, pierden su lugar de enunciación y dejan de ser literatura del norte, como si el norte fuera únicamente comprensible a través de cuernos de chivo operados por sicarios estrafalarios y capos que se deleitan con sangre mientras acarician un tigre de Bengala en la sala de su casa. Si Valle Inclán hubiera vivido en nuestro tiempo, habría encontrado redundante hablar del esperpento y se habría dado cuenta de que las representaciones innovadoras de la violencia radican ahora en la fusión de la métrica del siglo de oro con el habla popular, como hizo Daniel Sada, en el insólito barroco del desierto de Jesús Gardea, en la sobriedad política de Víctor Hugo Rascón Banda, o en las estrategias de representación de las comunidades rurales sinaloenses de López Cuadras. En uno de sus cuentos más celebrados, El león que fue a misa de 7, una iglesia de pueblo es asediada por un león que decide descansar en la humedad fría de la cantera santa, rompiendo abruptamente su rutina elemental, desolada y polvorienta. El pueblo es el mítico Guasachi inventado por López Cuadras, cuya originalidad convierte el infierno insufrible de Comala en un llevadero páramo de mujeres hermosas, béisbol, cerveza pacífico, incluso algún traficante no tan malintencionado pero con supina mala suerte. Ese es también el escenario de la novela inconclusa de Bernardino Casablanca. A diferencia de las interminables listas de cronistas que se limitan a plagiar a Truman Capote, López Cuadras se lo apropia como personaje y lo lleva a Guasachi para ayudar a un joven escritor a descifrar el enigmático crimen del dueño de un burdel. El negocio se llama Casablanca porque Bernardino, según una de las putas, le da un aire a Humphrey Bogart. Pero, más que París, en la obra de López Cuadras siempre nos quedará una cerveza para combatir el calor y ayudarnos a investigar un crimen en el que convergen los poderes oficiales y los fácticos, en el que el narco es apenas una tímida razón más para justificar el orden de las redes criminales de Sinaloa. Bernardino puede parecer un ícono de cine, pero nunca uno de esos resobados narcos que aparecen en La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, el arquetipo de todas las narconovelas bestseller. Truman Capote se emborracha en Guasachi, se interesa por sus insólitos personajes y guía al joven escritor para terminar su novela. Quizá no tenga nada que ver con la verdad. Pero es una posibilidad. Eso es lo importante. Tienes una brillante conjetura, y con ella puedes hacer una buena novela. Lo demás, la verdad incluso, tíralo a la basura. No permitas que la verdad te decepcione.
Una historia de amor y traición, inserta en una historia de poder y corrupción, hace del asesinato de Bernardino Casablanca el eje simbólico de un modo de vida que va más allá de la eterna guerra de cárteles por la plaza y se asoma a una comunidad viva, azarosa, subyugada por inercias del poder que sobrepasan la idea de que todo en México es reducible al narco y no a la rapiña de las clases políticas, la avaricia desfondada de los empresarios y la buena puntería de policías y soldados sin remordimientos a la hora de dormir. Uno de los personajes más entrañables y estremecedores de López Cuadras es un niño que habita en el fondo de esa ballena que por costumbre llamamos narco. En un magistral episodio de 4 muertos por capítulo, el niño camina al lado de su padre en la densidad de la sierra. Por aquí, por el Montoso, se da mucho el café debajo de los árboles. Una vez vi una mata y le pregunté a mi papá, ¿qué es eso? Y él me contestó, café. ¿Y por qué está colorado? Porque está verde, dijo él, y pasé muchos días sin entender, y hasta pensé que me estaba vacilando, pero no. A los dillitas bien que entendí. Y luego fui yo y le dije, el café es rojo cuando está verde. Aya, pinchi, dijo él, que como es señor sí puede decir malas palabras, ¿y de dónde sacaste eso de rojo? Porque por aquí a lo rojo le decimos colorado. La maestra me enseñó, le contesté, y se me quedó mirando como si yo supiera más cosas que las que él sabe, y pensé, es en la escuela donde me enseñan esas cosas que no me enseñan en la casa, pero no lo dije. El niño rebasa el destino trazado por su padre, un humilde sembrador de marihuana, y se convierte en un exitoso traficante solo porque aprende a conocer los alcances del negocio y también a respetar sus límites. El primero entre ellos, no desafiar nunca el poder del Estado. El problema es que, si matas a uno, mandan a 10, y si matas a los 10, mandan al ejército, y entonces sí, todo el mundo a correr. Antes, cuando llegaba la tropa, solo se quedaban en las casas los viejos, las mujeres y los chamacos. Pero desde que les dio por arrasar parejo, los ranchos quedan desolados. Familias enteras desaparecen. Así que, cuando sabemos que vienen en camino, o escuchamos el retumbar de las hélices del boludo, a correr y que Santo Malverde nos proteja. Este pasaje es crucial en el imaginario político de López Cuadras. El ejército es el poder inapelable que termina por destruir el tejido social sin distinciones entre civiles y traficantes. A su lado, la llamada narcocultura, significada en el culto a Malverde, el santo patrono de los narcos, aparece como una estampa folclórica tan irrelevante como los grupos de traficantes mismos. La ironía de la novela llega a su clímax casi al final de la historia cuando el jefe de la familia, Emanuel Cimental, lee en un periódico que se le acusa de encabezar un cártel. A punto de ser asesinado, Cimental reflexiona. Un cartel, dicen los periódicos, eso voy a construir. Este extraordinario momento no puede exagerarse. El traficante es también presa del mismo deseo de representación de la gringa que busca escribir el guión de cine y de Caldera que busca aderezar con mito la vida precaria de la familia a la que sirve. Cimental fantasea con convertirse en el mito criminal que afirman los medios de comunicación, reproduciendo a su vez información oficial. El traficante sueña con ser narco y comandar su propio cártel. En este punto, López Cuadras anticipa la extraña realidad mexicana. Su novela emula sin saberlo el momento en que el Chapo Guzmán aspira a ver su nombre eternizado, como ya se vio, en una película protagonizada por la actriz Kate del Castillo. Cimental y Guzmán son objetos de la misma fuerza de representación del discurso oficial, que termina por seducirlos incluso a ellos mismos. No lo fueron nunca, pero ambos, el personaje de ficción y el traficante real, habrían querido ser narcos. La complejidad narrativa de López Cuadras puede resumirse en el protagonista de Cástulo Bojórquez, 2001, que tampoco es el reiterativo narco unidimensional que imaginan tantos autores de narconovelas. Cástulo fue sembrador de amapola, narcotraficante, salteador de caminos, presidiario, policía judicial, parrandero, esposo intermitente, amante furtivo, padre de 15 hijos conocidos e hijo pródigo de una madre que moría de desvelo con el rosario en la mano. Un personaje así desborda los arquetipos y únicamente puede cobrar vida en una novela construida con precisión y sin concesiones al lector, y que por sí sola, según Adriana Valderrain, basta para colocar al sinaloense entre lo más granado no solo de su estado natal, sino de las letras mexicanas. Que la obra de López Cuadras no sea asediada por las grandes editoriales comerciales seguirá siendo un misterio. Por ahora, es posible leer 4 muertos por capítulo porque Ediciones B tuvo el acierto de publicarla sin esperar éxitos de venta inmediatos, aunque su única edición ya está al parecer agotada.
Debemos a Ediciones Arlequín nuevas y cuidadosas ediciones de la novela inconclusa de Bernardino Casablanca y de la polémica novela breve Macho Profundo, 1999, una doble diatriba contra el machismo y el feminismo extremos. Aunque no siempre disponible en sus librerías, el Fondo de Cultura Económica aún reimprime Cástulo Bojórquez. Finalmente, los magníficos cuentos de la primera vez que vi a Kim Novak, 1996, aún existen en papel gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que también publicó con el mismo FCE una coedición del Delfín de Kowalski, la última obra inédita de López Cuadras. Si el lector exigente, como ese niño imaginado por López Cuadras, se interesa en descubrir por qué el café rojo está verde, por qué Truman Capote puede encontrar consuelo en la cerveza Pacífico bajo el sol sinaloense, por qué los leones duermen en las iglesias o por qué el narco es un negocio entre políticos, empresarios, policías y algún traficante propenso a la tragedia, entonces ¿acaso habrá comprendido una función de la verdadera literatura? Imaginar el mundo con inteligencia crítica para evitar que eso, que a falta de otra palabra llamamos realidad, no nos decepcione nunca. Daniel Sada y el retorno de lo político. Llegaron los cadáveres a las 3 de la tarde. En una camioneta los trajeron, en masa, al descubierto, y todos balaceados como era de esperarse. Bajo el solazo cruel miradas sorprendidas, pues no era para menos ver así nada más paseando por el pueblo tanta carne apilada, de personas locales. Eso estaba por verse nunca como antes resulta tan actual el arranque de por qué parece mentira la verdad nunca se sabe, 1999, la obra maestra de Daniel Sada, 1953, 2011. La estremecedora imagen de una camioneta que reparte los cadáveres de víctimas de una represión oficial adquiere una pertinencia cruel en estos días de crisis política en México. Propongo en lo que sigue recorrer algunos aspectos de la obra de Sada como vehículo de reflexión de la emergencia nacional detonada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Como espacio privilegiado de significación, una de las posibilidades de la literatura reciente es, o debería ser, abordar críticamente el proceso histórico que enmarca nuestro presente. Me interesa ante todo señalar cómo, al proponerse objetivos políticos específicos, la narrativa de ficción puede generar oportunidades productivas de disenso intelectual. Ese disenso se articula en formas de resistencia explícita que desde lo simbólico desestabilizan la perniciosa hegemonía de los discursos oficiales. En medio de un panorama literario dominado por obras comerciales despolitizadas, frívolas e irrelevantes, volver a pensar políticamente por medio de la escritura literaria puede resultar una operación crucial para hacer visible la violencia de Estado y desafiar, como en el caso de Ayotzinapa, la más brutal dimensión criminal del poder oficial. Ante la supuesta guerra contra las drogas, la narrativa mexicana no ha estado a la altura de la catástrofe política que se esconde en aquello que con exceso de soltura nombramos narco. Como discutí antes, autores como Elmer Mendoza, Juan Pablo Villalobos, Alejandro Almazán y Bernardo Fernández Beff, entre otros, no han hecho sino reproducir el discurso oficial que atribuye la violencia a una constante lucha de cárteles de la droga que simultáneamente desafían e incluso rebasan el poder del Estado. Como es recurrente en la música popular, el cine y el arte conceptual sobre el narco, la mayoría de las narconovelas escritas en la primera década del siglo XXI abordan el fenómeno neutralizadas políticamente. Esto es el resultado de un habitus en el campo literario que premia las representaciones del narco que son consecuentes con la visión oficial que a diario refuerzan los principales medios de comunicación dentro y fuera de México. Apenas unas cuantas semanas después del crimen de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre, el repudio nacional e internacional consiguió lo que no fue posible articular durante todo el sexenio de Calderón. Un cortocircuito en la dominante hegemonía que responsabiliza a un abstracto narco de la violencia de Estado. Como anota Óscar de Pablo, la probable colaboración del crimen organizado con la policía de Iguala en este ataque ha contribuido a oscurecer la naturaleza específicamente política de este crimen. Pese a ello, las familias de las víctimas, junto a numerosos intelectuales, periodistas y activistas han rechazado con firmeza la tesis oficial que atribuye la desaparición de los normalistas a una impersonal acción del narco. También han resistido los intentos del Estado por posicionarse simbólicamente del lado de la sociedad civil, como en su momento sí logró hacerlo cuando el Movimiento por la Paz y Justicia, encabezado por Javier Sicilia, se reunió con el presidente Felipe Calderón, legitimándolo como una autoridad todavía viable. A la par de este extraordinario momento de repolitización, aguardamos ahora una literatura con la misma voluntad crítica de someter a juicio la violencia de Estado.
Mientras esperamos, la obra de Daniel Sada ya arroja claves útiles para comprender nuestras circunstancias actuales. Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, toma lugar en el ficticio pueblo de Remadrín, en el estado norteño de Capila y en un país llamado, no sin ironía, mágico. En el centro de la historia se encuentra el descarado fraude electoral perpetrado por el alcalde Romeo Pomar, un siniestro político al servicio de las élites de su partido. Frente a los ciudadanos, un comando armado roba las urnas en plena jornada electoral. Aquí comienza la parte álgida de la trama. Una protesta masiva que pretende llevar su indignación hasta la capital del estado es reprimida con una sangrienta masacre planeada por el gobernador. Al avanzar por los caminos de terracería de la zona, el chofer de la camioneta cargada de cadáveres se desorienta y termina en un peligroso cañón con curvas cerradas. En tanto, el conductor y sus ayudantes se entretienen contando chistes hasta que desciende sobre ellos una parvada de buitres que se lanza a devorar los cadáveres. Todos comienzan a rezar. De repente un costalazo, otro, pero posmo al doble. Y de ahí para adelante más enfáticos los rezos, siendo que los rezadores creían oír casi a coro las voces de los cadáveres diciendo: tápenos. Tápenos. Al caído lo notaron, pero otra maldita curva exprofeso lo borró, otro sí. Un problema menos, pues no lo recogerían. La cobardía y la indiferencia deshumanizan al chofer y a sus ayudantes, que deciden abandonar los cuerpos caídos a la rapiña de los buitres. Para encubrir el crimen, el gobernador del estado trama la renuncia forzada y la eventual desaparición del alcalde. Y para retomar el control del consternado Remadrín, el gobernador ordena la ocupación militar de las calles. Contingentes de soldados bloquean los caminos e impiden la entrada de alimentos. Los habitantes del pueblo no tienen otra opción que abandonar sus casas para sobrevivir en otras comunidades de la región. Trinidad y Cecilia, protagonistas de la novela, huyen sin noticia del paradero de sus hijos, Salomón y Papías, quienes desaparecieron durante la matanza. En una reseña, el crítico Christopher Domínguez Michael considera que porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, está más allá del fin y de los medios, de la política y de la ética, al manifestarse en un concierto casi insoportable de palabras sometidas a todas las acepciones y las declinaciones, donde solo la apariencia es vernácula, pues estamos ante la más artística de las prosas. Este tipo de lectura opera un desplazamiento de las dimensiones políticas y éticas de la obra de Sada para privilegiar el análisis de sus mecanismos formales, como si fuesen extremos irreconciliables de un objeto literario escindido. Pero nunca hay un más allá de la política en la literatura. Todo texto literario surge de una red de significación ideológica que siempre tiene un trasfondo político. El lector actual de la novela de Sada encontrará paralelos sorprendentes con la atrocidad de Ayotzinapa. El alcalde de Remadrín es inculpado como el principal autor intelectual de la matanza, al igual que el alcalde de Iguala, José Luis Abaca, quien junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, han sido responsabilizados por la desaparición de los normalistas. La participación de la policía y el ejército resuenan igualmente entre la novela y la represión en Guerrero. Esto puede explicarse principalmente porque el caso de Ayotzinapa se inscribe en el monopolio de la violencia legítima e ilegítima que el Estado mexicano ha ejercido invariablemente a pesar de las discontinuidades políticas entre sus gobiernos, como lo estudia Carlos Montemayor en su libro póstumo La violencia de Estado en México, antes y después de 1968, 2010. Entre Tlatelolco, el jueves de Corpus y Ayotzinapa median importantes matices políticos, pero el crimen de Estado opera de modos análogos. No obstante, al volver al contexto histórico que separa a la novela y el presente de Ayotzinapa, dos diferencias surgen de inmediato. El gobernador de Capila en la novela de Sada no solo no renuncia a su cargo, como sí lo hizo Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, sino que castiga al pueblo entero hasta orillar a sus habitantes al exilio. La novela de Sada responde así con precisión a una etapa anterior de la historia del Estado mexicano, los últimos años de los represivos gobiernos del PRI. A eso se debe que en la lógica de la novela resulte verosímil que el gobierno estatal, protegido en la impunidad absoluta y sin la abundante información que hacen circular ahora las redes sociales en Internet, permita entregar los cadáveres de la masacre a sus familiares y después decida mejor destruir al pueblo entero. Como he discutido a lo largo de este libro, el estado policial del PRI fue desmantelado y reemplazado por los gobiernos de la supuesta alternancia democrática sin una clara política antidrogas.
La ausencia de una estrategia federal facilitó la creación de regiones en las que estructuras de poder locales asumieron el control de la economía clandestina con alianzas mafiosas entre gobernadores, procuradurías estatales y empresarios en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, y desde luego, Guerrero. En ese contexto, cuando Daniel Sada vuelve a escribir sobre la violencia y el poder oficial, el país se encuentra en medio de la llamada guerra contra el narco emprendida por el presidente Calderón. Pero tanto en la novela de Sada como en la realidad, el narco tiene poco o nada que ver con los conflictos estatales. La estrategia de Calderón, menos que un intento por atacar al crimen organizado, puede más bien entenderse como el criminal intento por recobrar la soberanía del Estado sobre el narco que el PRI detentó durante décadas. En la novela de Sada, el gobernador y sus subalternos cometen fraude, intimidación, tortura y asesinato sin consecuencia alguna. Novela y realidad se tocan aquí en más de un modo. El Estado y su impunidad son el común denominador de ambos. Con su novela póstuma El lenguaje del juego, 2012, Sada posiciona al lenguaje mismo como el dispositivo esencial que vuelve legible el fenómeno del narco, es decir, siguiendo al filósofo francés Jacques Rancière, el lenguaje como la verdadera plataforma que condiciona lo que se dice y lo que se ve del tráfico de drogas. En la serie de televisión estadounidense The Wire, la palabra juego, game, designa el circuito de distribución y venta de droga que directa o indirectamente se integra en las redes de poder de la clase política, empresarial y policial de la ciudad de Baltimore. En la novela de Sada, ese juego parece indistintamente político y criminal, en el cual los caciques locales comercian con droga entre otros negocios al amparo del poder oficial, local y federal. El lenguaje construye aquí una realidad que determina las condiciones del juego, o dicho de otro modo, las reglas de enunciación del narco que crean la ilusión de comprender las causas de la violencia. La novela ocurre en el imaginario pueblo norteño de San Gregorio, cuya pronunciación continua, San Gregorio, cobra sentido cuando se convierte en el epicentro de una sangrienta guerra entre grupos criminales que se identifican de inmediato como cárteles. Los primeros brotes de violencia escalan repentinamente tras el asesinato del presidente municipal, homicidio que ocurre justo después de que el ejército federal hubiera ocupado la zona por varias semanas. Vale la pena detenerse en un pasaje significativo. Ya de por sí se obviaba que un cártel poderoso tenía la pretensión de adueñarse de ipso de ese pueblo con visos de ciudad, que porque les cuadraba rete harto. Bien visto ese lugar, pronto llegaría a ser un centro fabuloso para traer, guardar y distribuir droga. Y teniendo esos hijos al nuevo presidente de su lado, pues, claro. Más fácil todavía. ¿Quién sería el interino? Alguien que ellos nombraran, por supuesto, extensa conjetura no tan desatinada. Como ocurre con todas las novelas de Sada, la voz narrativa funciona como un personaje más que contribuye a producir el sentido general de la trama, pero también a desestabilizarlo. En la cita anterior se obviaba que un nuevo cártel será respaldado por el nuevo presidente municipal que los narcos mismos nombrarían. La extensa conjetura, como la llama el narrador, coincide al nivel del lenguaje con la narrativa oficial del narco que el gobierno de Calderón defendió hasta el final de su sexenio. Poderosos cárteles luchan entre sí por el control de plazas valiosas para el tráfico de drogas. En la novela de Sada, ese es el lenguaje del juego. La acción misma, sin embargo, muestra a los lectores una realidad distinta. En el polvoriento e insignificante San Gregorio la ocupación del ejército precedió a la confrontación entre dos grupos criminales. En medio de la guerra, los supuestos cárteles son agrupaciones armadas que se atacan entre sí mientras que el ejército permanece como un observador pasivo, como esperando el resultado de esa confrontación para continuar con el juego. Es revelador en este punto comparar la mitológica noción de cártel con la organización de Virgilio Zorrilla, el empresario y cacique local que entre sus negocios también incluye el del tráfico de droga. Como en el célebre cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, San Gregorio es ocupado por fuerzas desconocidas que derrotan sin mayor dificultad al cártel de Zorrilla, quien se ve obligado a exiliarse en Estados Unidos con su hijo, donde juntos se dedican a drogarse hasta morir de una sobredosis. El gran capo convertido en junkie de un picadero cualquiera. En tanto, explica el narrador, el partido político en funciones fue el que dio la venia para. La sugerente elipsis alude a la red política nacional que sostiene al nuevo capo de San Gregorio, cuya procedencia se ignora pero que sin duda había venido en avalancha con todo su poder. Ese mismo poder es el que decide finalmente el reemplazo del presidente municipal, como se implica en la siguiente escena.
El alcalde interino, por su lado, localizó una esquina protectora en una sala magna en donde estaba una bandera nacional vistosa, metida en un armario de cristal, pues eso fue lo que abrazó el alcalde para sentirse a salvo. Según él, sería el lábaro patrio un ángel de la guarda. Creerlo así servía, dado que era un cobijo abstracto artificioso. El alcalde de un pueblo asediado por la violencia del narco se abraza de la bandera como un deshonrado Juan Escutía del siglo XXI. Al igual que en la película El infierno de Luis Estrada, en la que los narcos, la presidencia municipal y la policía federal forman un mismo colectivo que acaso sí merecería la palabra cártel y que al final del filme tiñe la bandera mexicana con su propia sangre, el lenguaje del juego muestra un país donde, como anota Juan Villoro, todos los partidos políticos, la iglesia, la policía y las familias fomentan el delito. El lenguaje del juego repolitiza su representación performativa del narco al dramatizar las acciones de los personajes que se enfrentan a la violencia sistémica en el norte del país. La inercia del lenguaje simultáneamente construye y deconstruye la historia concreta de una localidad atrapada en un conflicto armado en el que participan políticos, militares, empresarios y traficantes, pero que continúa narrándose bajo la imprecisa épica de la guerra de cárteles. Ante el desfase entre el lenguaje y lo real que simboliza, el narrador acota: por desgracia, o por fortuna, el misterio pertenece a un circuito plagado de supuestos que crece en demasía, pero jamás se rompe. En este punto surge una pregunta. ¿La novela ilumina las condiciones de posibilidad del discurso oficial o es ese discurso el que condiciona y posibilita la trama de la novela? El principal hallazgo literario de Daniel Sada es el señalamiento implícito de que ambos fenómenos son constitutivos de toda narrativa mexicana contemporánea que se acerque al tema del narcotráfico, que en más de un modo el lenguaje es el juego. La urgencia de reconsiderar lo político ha cobrado una mayor relevancia desde principios de la década de 1990, como ha sido la agenda para repensar el principio de antagonismo conceptualizado por Carl Schmitt, que la politóloga belga Chantal Mouffe juzga imprescindible para todo orden social democrático. Mouffe advierte desde entonces que en el proceso de neutralización y despolitización actual el capitalismo demócrata liberal se ha impuesto como la única solución racional al problema de organización de las sociedades modernas. En México, el despolitizado régimen de representación adoptado por la mayoría de las narconarrativas continúa estando epistemológicamente basado en la matriz discursiva oficial que el sociólogo Luis Astorga detectó hace casi 20 años durante la era del Estado soberano del PRI. La obra de Daniel Sada, junto con aquellas novelas que repolitizan las representaciones del narco, revela las reglas discursivas del narco al contrastarlas con la realidad menos épica de los traficantes inmersos en los laberintos del poder en México. Esa realidad, acaso menos llamativa que la hollywoodense vida del Chapo Guzmán, será sin embargo la materia prima de la narcoliteratura que prevalecerá cuando el reciclado lenguaje oficial del juego deje por fin de impresionarnos. Como en la novela de Sada, quedará en cambio la compleja red de criminalidad que enmarca al narco dentro del Estado y la sociedad civil, entre políticos, empresarios y policías, es decir, en la clara superficie de nuestra compartida esfera pública. Las represiones políticas perpetradas por el PRI fueron narradas durante la segunda mitad del siglo XX por escritores como Elena Poniatowska en La noche de Tlatelolco, 1971, Vicente Leñero en Los periodistas, 1978, y Víctor Hugo Rascón Banda en Contrabando, 2008, quienes mostraron, desde la ficción y el testimonio, la cruel letalidad de la violencia de Estado. Junto a estas obras, resulta crucial también releer la apasionada denuncia que Carlos Montemayor consiguió transmitir en Guerra en el Paraíso, 1991, para consignar los crímenes que el gobierno federal cometió para exterminar a la guerrilla del profesor normalista Lucio Cabañas. Nuestra literatura actual tiene ahora la enorme tarea de retomar el legado crítico de la literatura mexicana ante la nueva emergencia en el estado de Guerrero para someter a un examen simbólico los bordes criminales del poder oficial. En esa dirección, volvamos a la primera página de Por qué parece mentira la verdad nunca se sabe para observar el trayecto de ese terrible camión que reparte los cadáveres de las víctimas del Estado. Casi 2 décadas después de la publicación de la novela de Sada, nos inquieta leer que la trama comienza justamente cuando los cuerpos ultrajados por la impunidad y la indiferencia son devueltos a sus familiares. Entre el horror de esa brutal masacre imaginaria, hubo todavía personajes que sintieron el deber básico de entregar los muertos a sus deudos. En el presente real del Estado mexicano, nadie ha sido aún capaz de ese mínimo gesto de humanidad que por ahora solo parece posible en las páginas de una novela.